que hoy el tema que nos convoca es memoria. Bien, todos conocemos que el término memoria lo usamos de manera cotidiana, creo que de manera permanente decimos qué es la memoria, recuperamos los conocimientos, nos olvidamos, qué pasa con la memoria en el aprendizaje, y de múltiples maneras estamos hablando de ese término, ¿sí? En realidad, lo que nosotros queremos decir es que apelamos permanentemente a ese proceso cognitivo para dar cuenta de nuestra vida cotidiana, de nuestros aprendizajes y de nuestras relaciones con los otros. Esto es que, en realidad, la memoria actúa en la forma en que las personas organizan la información que reciben de ese mundo exterior y de ellas mismas, y en la manera en que esta información se interpreta, se combina, se almacena y se recupera y a veces también se olvida. Entonces, todos estos procesos se ponen en juego permanentemente en nuestra relación con el mundo y con las personas. Entonces, si nosotros hacemos historia y nos acordamos que la función de la memoria fue un recurso que fue permanentemente utilizado para la conservación de la historia de los pueblos, ¿no? Y en este sentido, en el comienzo de la humanidad, cuando los pueblos eran ágrafos, que era cómo se transmitía estas historias y cómo en la actualidad podemos recuperar toda esa información de la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese momento, quienes compartían el conocimiento de lo que sucedía de pueblo en pueblo eran los juglares, ¿no? Que tenían una excelente memoria y que ellos transmitían qué era lo que pasaba en un pueblo cercano. Y de este modo se iba difundiendo todo lo que se vivía en cada una de estas civilizaciones, ¿no? Entonces, pero en este sentido, en ese momento, la función de la memoria era meramente repetitiva, es decir, se repetían extensos párrafos de la historia y luego se transmitían a a los otros pueblos. Se puede decir entonces que la memoria interviene en todos los procesos cognitivos. Interviene en la percepción, porque de hecho necesitamos percibir detalles para luego recordarlos. La atención se relaciona con la memoria, el lenguaje, la comprensión y el pensamiento. Para que nosotros podamos recuperar esta historia de cómo ha sido estudiado este proceso, necesitamos recurrir a cuáles han sido estos estudios de memoria. Y aquí lo tenemos a dos referentes que fueron Ebbinghaus en el siglo XIX, un filósofo alemán que comenzó a estudiar la memoria humana de modo experimental. Ebbinghaus estudiaba la memoria en un grupo de personas y a cada una de estas personas les aplicaba un trigrama que consistía en sílabas y consonantes sin sentido. ¿Qué era lo que él buscaba? Era estudiar la memoria pura, sin contaminaciones, decía él en el experimento. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas que él intentó responder? Fueron estas: ¿con qué rapidez se aprende la información y con qué frecuencia se olvida? Tanto la tasa de aprendizaje como la del olvido fueron estudiadas por Ebbinghaus, pero utilizando este método de ahorro. Pero en realidad, lo que no tuvo en cuenta Ebbinghaus fue que realmente el proceso cognitivo de memoria es muy complejo para poder demostrar objetivamente, y entonces fracasó este experimento y este estudio, pero dejó huella en lo que fueron, cuando uno hace un recorrido acerca de cómo fue el origen de los estudios de memoria, es necesario a Frederick Bartlett, que en los periodos de 1886 y hasta mediados del siglo pasado, este psicólogo inglés se propone estudiar también la memoria, destacando la posición del sujeto
lo que intenta es estudiar la función esencial que cumple la memoria como proceso constructivo en el que se dan la confluencia de diferentes variables como la tarea, el contexto, las propiedades del material que se proponen estudiar y que se debe aprender, y también otro elemento que fue muy importante, que era el conocimiento previo del sujeto y la edad. La propuesta de Bartels consistía en que un mismo sujeto debe reproducir relatos, historias, dibujos, etc., porque en realidad el objetivo de él era investigar la forma en que las personas retienen el material, pero con significado. Bien, estos son los estudios que nos permiten a nosotros hacer un recorrido, pero también saber cuál fue el origen de estos estudios experimentales para dar cuenta de la memoria. De los distintos modelos de memoria, la cátedra hizo un recorte para poder posicionarnos dentro de lo que es el enfoque del procesamiento de la información y estudiar el modelo multicomponente de Atkinson y Shiffrin. Atkinson y Shiffrin nos proponen en la década del 60 estudiar la memoria en un modelo de sistemas. Y es de este modo que reconoce que 3 sistemas que componen la memoria, y en cada uno destaca características propias y distintivas. Bien, eso no quiere decir que no haya otros modelos y que no haya otras características de la memoria que se destacan. No solo la memoria, el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que son el modelo multicomponente de Atkinson y Shiffrin, sino que también hay otros autores que destacan, por ejemplo, lo que es la memoria episódica y la memoria semántica de Tulvin, la memoria declarativa y la memoria procedimental de Anderson, y la memoria implícita y explícita de Schechter. Bien, entonces nosotros vamos a tomar el modelo multicomponente de Atkinson y Shiffrin, y como les decía, el énfasis de este modelo está puesto en el análisis estructural de la memoria y en los aspectos procesuales que tiene este modelo, es decir, en las secuencias de pasos interrelacionados donde la información transita de un sistema a otro y cada sistema tiene una función muy importante. Entonces, para poder comprender cómo son estas secuencias, nosotros tenemos que comprender que este sistema de la mente humana es considerado como un sistema de procesamiento consciente y de adquisición de la información, donde se destacan y se diferencian determinados elementos que constituyen este sistema y que a saber son las estructuras, los procesos y las representaciones. ¿Qué son las estructuras? Son los componentes relativamente estáticos de este sistema y se distinguen en él la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que cada una de ellas, como decía recién, poseen características distintivas, ¿no? Y que tienen que ver con estas funciones relativas a cómo procesan la información. Por otro lado tenemos los procesos, que serían la actividad del sistema, y ahí podemos diferenciar determinados procesos que tienen que ver con esto, con cómo se recibe la información, es decir, el input de información que proviene del exterior, cómo esta información se almacena, se codifica, se retiene y a veces se olvida. Por otro lado, tenemos las representaciones, que son la estructura simbólica de este sistema cognitivo, y donde esta estructura responde a una arquitectura básica del sistema cognitivo, ¿no? En donde se supone que existen fases que también tienen que ver con esta adquisición de la información y cómo esta información se relaciona con los otros sistemas. Entonces, bien, tenemos, como decía, en este modelo de memoria, tenemos la memoria la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En este sentido, nosotros nos sostenemos teóricamente
epistemológicamente y conceptualmente en lo que son las teorías del procesamiento de la información. Y estas teorías del procesamiento de la información se basan fundamentalmente en cómo las personas prestan atención a los sucesos del medio, cómo codifican la información simbólica, cómo esta información se almacena en los sistemas y luego se recupera. Entonces, como decía recién, tenemos estructuras, tenemos procesos y tenemos representaciones. Vamos a lo que sería la memoria sensorial. La memoria sensorial es este registro, este primer registro con el cual desde el momento primero en que nacemos, estamos registrando todos los estímulos del medio. Cómo el bebé se conecta con el medio externo y con las personas, y con todo lo que lo rodea es a través de este registro, del registro sensorial. Este registro o memoria sensorial es un sistema de filtros que permite incorporar información y diferenciar aquella información que ingresa al sistema de la que queda fuera del sistema, ¿sí? Representa uno de los componentes centrales dentro de este modelo multialmacén, porque es el que permite no solo incorporar la información, sino también trasladarla al sistema o memoria a corto plazo. El rastro, nos dice Navallo Guzmán, que el rastro que van dejando estos estímulos constituye toda una serie de procesos activos de los cuales nosotros nos valemos de cuál sistema, del sistema perceptivo. El sistema perceptivo, que es el proceso que vamos a estudiar luego, nos permite hacer una selección de todos esos estímulos y reconocer aquellos estímulos que nos interesan, nos relacionan con determinados objetos y son los que de luego los vamos a traspasar a la memoria a corto plazo. Aquí también, aparte del sistema perceptivo, se van a activar estrategias atencionales. Entonces ahí empezamos a ver las relaciones que nos interesan luego para poner en juego el aprendizaje, estos sistemas cómo interactúan y se interrelacionan. Entonces tenemos el sistema de memoria, tenemos el sistema o el proceso atencional y tenemos el sistema o proceso perceptivo. Entonces, aquí se van a activar las estrategias atencionales que son las que nos van a permitir seleccionar la información, transformarla y transportarla a un registro o memoria a corto plazo. Entonces, la memoria sensorial, en la memoria sensorial se pueden distinguir distintos sistemas o memorias, que sería la memoria sensorial visual, la memoria, que es la memoria icónica, y la memoria sensorial auditiva, que es la memoria ecoica. Bien, entonces, ¿qué pasa en este sistema de memoria sensorial? Ya hemos registrado aquellos estímulos que nos interesan, hacemos una selección, y esa selección la trasvasamos a la memoria a corto plazo. Entonces, la información que proviene del sistema sensorial, como decíamos, se opera una selección para hacer un trasvase a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un sistema que se caracteriza porque retiene un número limitado de unidades de información. Ya nos dice en este sentido George Miller en su famoso libro El mágico número 7 más menos 2, que la memoria a corto plazo retiene esa cantidad de elementos, ¿no? En la clase presencial siempre damos el ejemplo de un número. Me encuentro con un amigo que hace mucho tiempo que no lo veo y necesito establecer contactos con él. Entonces él en ese momento me da su número de celular. Bien, ese número de celular, yo digo, bueno, lo voy a retener en mi memoria, para luego escribirlo, porque en ese momento no dispongo de ningún elemento que a mí me permita registrar ese número. Pero da la casualidad que en ese momento que estoy conversando con este amigo y me está diciendo su número de celular, se aproxima a otra persona que interviene en la conversación. Bien, yo cuando llego a mi casa intento recuperar de esa memoria
a corto plazo el número que me dio mi amigo y llego a retener el código, que es el código del lugar, que es 381, pero no logro recuperar la otra secuencia de números. ¿Pero qué ha pasado ahí? Bueno, ahí hubo algunos mecanismos, algunas variables que interfirieron para que yo no recuerde el número de mi amigo. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Y aquí vamos a lo que dijo y a lo que escribió tan claramente George Miller, que tiene que ver con que la memoria a corto plazo es un almacén transitorio y tiene una capacidad limitada, y él le atribuye este número 7 más menos 2 elementos, que sería la capacidad de retención de la memoria. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Porque no todo es que se olvida en la memoria a corto plazo. Entonces ahí intervienen ciertas estrategias que tiene que poner en juego la persona y que tiene que ver con estrategias de repaso, de esta codificación que necesitamos hacer para que esta información pase a la memoria a largo plazo si yo la quiero retener. Entonces ahí se habla de un sistema que se denomina el retén o buffer de repaso. En este RETEN explica que la información se puede retener un cierto número de tiempo y que yo, para poder retenerla por más tiempo y trasladarla a la memoria a largo plazo, necesito poner en juego ciertas estrategias que son las estrategias de repetición, porque si no, la información se pierde, se olvida por la capacidad que tiene esta memoria a corto plazo. Entonces, estas estrategias nos van a dar cuenta que luego, si nosotros implementamos algunas acciones o procedimientos, ¿está? Y ahí interviene la memoria procedimental y las estrategias de repetición, van a permitir que esta información pase a la memoria a largo plazo, o bien la retenga antes de pasarla a la memoria a largo plazo, la retenga hasta llegar a un lugar donde yo pueda guardar esta información. Bien, ¿cuáles son las funciones de la memoria a corto plazo? Ya dijimos algunas. La memoria a corto plazo se la comprende también como un mecanismo de retención de la información. Pero también es un mecanismo de olvido, claramente. Si, como decíamos recién, si yo no instrumento algunas estrategias, me olvido rápidamente de la información por la capacidad de la memoria a corto plazo. Pero también se aclaran algunos mecanismos, que es que esta información se va a desvanecer por el paso del tiempo, ¿está? Entonces, lo que da lugar a este mecanismo lo vamos a comprender por dos teorías acerca del olvido. La teoría del olvido por deterioro temporal y la teoría del olvido por interferencia. Esto ha quedado claro en el ejemplo que yo les he explicado hace unos momentos. Cuando a mí me dan el número de teléfono, si yo no lo escribo inmediatamente o si yo no implemento algunas estrategias, esta información se desvanece. Bien, o esta información, si en ese momento interviene otra persona e interfiere en esta conversación, la información se pierde. ¿Está? Bien, entonces, la información que es trasladada a la memoria a largo plazo tiene ciertas características. Antes de ser trasladada a la memoria a largo plazo, tenemos que hablar que esta información que tenemos en la memoria a corto plazo tiene un carácter instantáneo. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay dos características que además ustedes las van a profundizar con el material que está en la cátedra, en el aula virtual, que es que esta información está de modo activo y consciente en la memoria a corto plazo, no así en la memoria a largo plazo. ¿Está? Entonces, en este sistema de memoria se activan permanentemente estrategias y procesos que nos van a permitir caracterizarla a esta información que permanece en la memoria a corto plazo como una información que está de modo activo, ¿está?
y la memoria como sistema ejerce un control activo, coordina, organiza y ejecuta la información que proviene tanto del sistema sensorial como del propio sistema cognitivo. Tiene funciones muy importantes la memoria a corto plazo, ¿está? Y esta función ejecutiva es la que luego nos va a permitir la adquisición de nueva información y la utilización de otra información que ya tenemos almacenada en el sistema cognitivo. Ahí se ejecutan esos procesos de construcción activa de la información. Bien, entonces habíamos algo de estas funciones, ya lo venimos hablando, que es comparar la información que recibimos con la información que está almacenada en el sistema o memoria a largo plazo, combina e integra el material, hay un repaso activo si yo quiero trasladar esa información a la memoria a largo plazo, para poder generar así una respuesta. Entonces, bien, todo esto ustedes lo van a profundizar luego. Vamos a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, ustedes saben que es un sistema de una capacidad ilimitada. ¿Por qué? Porque tenemos toda la memoria de nuestra vida, ¿está? ¿La tenemos activa la memoria de nuestra vida? ¿O realmente en esta memoria solamente está aquellas cuestiones que yo, cuando necesito recuperarlas, permanecen activas? Bien, entonces, aquí dice que la memoria está desactivada y latente. Y lo que les decía, se activa cuando yo necesito algún recuerdo, alguna información, se activa inmediatamente, ¿está? Pero también hay una función que a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta, que es la función selectiva. Esto es que permite reconstruir la información. Yo les reconstruyo la información en función de cómo la he guardado, de cómo han sido esa secuencia de procesos donde yo he almacenado esta información que proviene de la memoria a corto plazo. Entonces, esto me permite a mí guardar la información, pero yo la guardo de la misma manera en que fue almacenada, o la guardo ya con algunas señales que me marcan la diferencia con otras personas, porque tienen que ver con ese archivo que yo ya tengo y con la historia de mi vida. Entonces la información no se guarda tal cual como fue almacenada. Hay algunos sesgos, ¿está?, que los imprime esta persona, esta subjetividad, estas cuestiones personales de cada uno. Pero esa información en ese sistema yo la puedo recuperar. Y en ese proceso hay una secuencia de construcción y reconstrucción en función de los requerimientos de nuestro sistema cognitivo. Entonces, cuando yo necesito recuperar, se recuperan información, aspectos generales, fragmentos de la información. No está la literalidad de la memoria repetitiva. Existe una memoria constructiva que reconstruye activamente aquella información que yo he guardado. Bien, y ahí hay una estructura que tiene una función central, que son los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas son estructuras de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que son esas estructuras que a mí me permiten guardar la información. ¿Está? Yo siempre lo asemejo, y aquí doy un ejemplo de que los esquemas son como como el placar de nuestra casa, donde yo guardo la ropa y la acomodo de acuerdo a cómo la he utilizado, de acuerdo a si es primavera o verano, etc. Pero las perchas vienen a ser esa información que yo guardo dentro de esa estructura que vendría a ser los esquemas. El esquema está asimilado a una metáfora muy personal, por supuesto, que es el placar. Bien, entonces, ¿ahí qué se guarda? Se guardan las representaciones, que no necesariamente son conscientes, y que subyacen a esos aspectos molares del conocimiento, ¿está? Entonces, los esquemas son guías de la información
que permiten que esta información ingrese como representaciones a nuestro sistema de memoria y que conforman las estructuras genéricas de la información. Y es a donde esta información se archiva. Esos son los esquemas de nuestra estructura de conocimiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es un sistema que archiva la información de toda nuestra vida, ¿está? Y ahí es donde nosotros vamos a guardar desde nuestra niñez hasta nuestra vejez. Pero aquí se operan algunos procesos y como les decía recién, la información no es literal, la información que nosotros recuperamos, y por ejemplo, a ustedes les debe haber pasado, están en una reunión de familia con sus hermanos y sus papás, y de repente empiezan a contar anécdotas de la infancia. Y ustedes van a ver que en esas anécdotas cada uno cuenta algunas cosas. Entonces, ¿cuentan lo mismo? Y no, y aparecen diferencias. No, pero ustedes, esto no ha sido así, ¿te acuerdas que ha pasado de otra manera? ¿Está? Que apareció un tío o apareció un juego distinto y cada uno va poniendo alguno de estos elementos personales que tienen que ver en cómo hemos archivado esa información. Y ahí las emociones juegan un papel central y los afectos juegan un papel central en cómo la memoria activa, guarda y procesa esos recuerdos, ¿no? Bien, entonces, toda esta información que hemos volcado en este Power está en todo el material bibliográfico que hemos subido al aula virtual. ¿Qué es lo que queremos destacar con esta clase? Fundamentalmente la importancia de la memoria como proceso, como uno de los procesos centrales dentro de lo que es no solo nuestra construcción del conocimiento y de la realidad en nuestra interacción con este mundo, sino también en cómo construimos nuestros conocimientos. Bien, muchas gracias. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes. Espero que esta clase les sea útil y nos vemos próximamente. Muchas gracias.